saludo muy especial a todos mis estudiantes. En esta oportunidad les voy a explicar los formatos de la práctica pedagógica con el propósito de que tengan mayor claridad en el diligenciamiento de los mismos. Entonces iniciaremos con el formato relacionado con el currículo. Como su nombre lo indica, es organizar la experiencia que ustedes llevan en su formación a partir de la práctica pedagógica, pero también de esos estudios adicionales o complementarios que ustedes van realizando gracias a las oportunidades que les presenta la corporación a manera de diplomados, de seminarios, como aquellos que ustedes también tienen la oportunidad de realizar en sus sitios de práctica, en sus sitios donde laboran o por iniciativa personal. Entonces el currículo del estudiante se caracteriza porque ya es un formato que permite ir llevando todo ese cúmulo de experiencia que ustedes llevan y importantísimo para su hoja de vida y para el laboratorio laboral. Entonces lleva el nombre de ustedes, sea primero y segundo nombre, primero y segundo apellido, edad en número, la fecha de nacimiento, día, mes y año, nacionalidad, documento de identidad, estado civil, la dirección. Después aparecen los números telefónicos de SECAR y la importancia de incluir su correo institucional, donde aparece el perfil del estudiante por el área de aplicación. En relación con el perfil, entonces el propósito es que ustedes vayan visionando esas competencias que han ido desarrollando a partir de su práctica pedagógica y la formación que están recibiendo en la licenciatura. Luego van a escribir la última práctica en ese orden, desde la última práctica hasta la primera. Para este caso, como ustedes están en práctica 4, entonces deben de colocar la experiencia de práctica 3, el semestre, la fecha, el nivel de donde lo realizaron, la ciudad, el país y qué tipo de práctica les correspondió realizar. Esto atendiendo también que los que han sido homologantes pues solamente van a ir colocando en el orden acorde con el tipo de práctica que les ha correspondido. Otros datos de interés, entonces aquí se mencionan los seminarios, los talleres, todo lo que ustedes han realizado tanto de manera presencial como virtual, al igual que ir anexando las cartas que le entregan las instituciones educativas con el número de horas que certifican, lo cual es importante tanto para el concurso docente como para sus aspiraciones en el campo laboral. Su firma y los anexos relacionados con esos talleres o esos seminarios, foros, simposios que han participado en calidad de participantes o de ponentes. Luego sigue el formato de chequeo codificado FDO 011. Este formato es fundamental porque les va a permitir a ustedes de pronto no estar en un centro educativo, en una institución que no reúna las condiciones para el perfil de la práctica que requiere. Entonces por eso se llama chequeo y también se puede utilizar ya cuando esté más avanzado en el desarrollo de la práctica como un plan de mejoramiento en el lugar de práctica, pero para el inicio se trabaja como chequeo. Entonces es colocar los datos. Esta información por favor no la borren, que algunos estudiantes ven 2018 o fechas anteriores, entonces lo actualizan. Esto lo que nos está indicando es que SECAR desde esa fecha ya lo está aplicando. Entonces por lo tanto eso no se modifica. En cuanto al diligenciamiento, entonces el lugar, visita el lugar de práctica. Entonces van a decir a qué sitio fueron. La asesoría al estudiante, nombre, número de la visita. Generalmente esta lista de chequeo se hace el segundo día. Primer día ustedes llevan la carta, les dan la aprobación, se reúne con la docente, le comparte las funciones, en qué se van a dividir las 80 horas reglamentarias y el día siguiente o en la fecha siguiente, de acuerdo al cronograma establecido, pues lo diligencia. Entonces fecha en donde se diligenció, el nombre
del asesor o tutor. Aquí es el nombre de la profesora titular, el nombre de usted, el nombre del estudiante, el correo electrónico de la profesora, el número del teléfono de la profesora titular y el lugar de práctica. ¿Cuál es el objetivo? Entonces miren que nos dan 3 opciones: identificar las condiciones locativas, evaluar el proceso desarrollado o proponer un plan de mejoramiento. Como es, pues para iniciar, si la institución o el centro educativo reúne las condiciones, se coloca la X en identificar las condiciones locativas. Después entonces se va leyendo una a una, y si la mayoría nos da sí, quiere decir que esa institución es idónea para el sitio de práctica. Hay unos que no aplican, porque atendamos que este formato también sirve para evaluar el proceso desarrollado y proponer un plan de mejoramiento. Entonces cuenta la institución con un supervisor que atiende la práctica. Entonces allí es si ustedes se les han asignado una docente titular. Recuerden que muchas de ustedes son docentes del mismo grado donde corresponde la práctica, y si no hay un auxiliar o no hay una persona que se responsabilice, pues ustedes no pueden estar allí porque es necesario que las evalúen para nosotros poder mostrar el avance significativo y el crecimiento en nuestra práctica. El lugar de práctica o pasantía cuenta con el espacio físico para que el estudiante desarrolle la actividad, es decir, si los niños se encuentran en un salón mínimo adecuado, o sea un kiosco, que hayan hecho las adecuaciones, y los espacios para poder interactuar de acuerdo a las necesidades de la práctica. Hay claridad sobre la función y rol de los practicantes en la institución. Ustedes deben de, inmediatamente se presentan y llevan la carta, pues especificar las 70 horas a que corresponde. Tenemos la primera relacionada con las 10 horas de observación e ir delimitando, definiendo el proyecto de proyección social. Luego las 70 horas discriminadas para ejecución en el aula, con la ejecución de 4 planes de clase, y en los momentos que no están ejecutando, entonces adelantando el proyecto de proyección con todos los estudiantes que estén realizando la práctica, porque recordemos que, como su nombre lo indica, es un proyecto de proyección que se sale del aula y que va a beneficiar a niños de pronto de otros grupos o inclusive de otros grados, padres de familia, otros docentes y la comunidad educativa, de acuerdo a las necesidades, que eso lo explicaremos en el instrumento de proyección. Se cuenta con el convenio de práctica o pasantía activo, pues al ser ustedes recibidas en la institución se evidencia que existe un convenio y que la institución o centro educativo por eso las acepta. Se cuenta con el ARL del estudiante activo, pues es un requisito, porque ustedes apenas llevan la carta, lo primero que les solicitan las directivas es que muestren el ARL y la vigencia de la misma. Cuentan con el apoyo con materiales para los practicantes, ahí les van a especificar que les pueden brindar, si materiales, algunos espacios, si tienen tableta. También es importante que les indiquen si hay un aula virtual, la biblioteca, o sea, todos los espacios donde ustedes van a tener la oportunidad. Eso pues ya en este recorrido se lo proporciona. Lo demás que la institución no les brinde, pues ya para esto se hace esta lista de chequeo, para que cuando ustedes vayan a su plan a ejecutar sus actividades y el desarrollo de la práctica, pues tengan en cuenta con qué cuentan allá y qué deben de llevar adicionalmente de materiales para poder realizar una práctica significativa. Cuentan con un auxilio económico, recordemos que aquí hay que colocar que no aplica, se coloca no aplica porque esta práctica no está ejerciendo ningún compromiso laboral, ustedes lo han dicho en el acta de compromiso, y también eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces no aplica. Se viene diligenciando el control o registro de asistencia del practicante. Entonces, como apenas están iniciando, pues van a colocar que al momento no aplica, al igual que si el supervisor encargado viene asumiendo el rol y responsabilidad según el convenio.
El practicante se presenta de manera escrita el rol adaptado en el lugar de práctica. El practicante realiza estrategias de planificación, ya es el 11 pues no aplica. Las acciones o actividades proyectadas o realizadas no aplica. Los funcionarios del lugar de práctica conocen el plan de acción del practicante, entonces aquí sería no aplica también. Luego acá son las recomendaciones que posiblemente le puede dar la docente titular para el lugar de práctica. Recomendaciones que ustedes como practicantes le pueden hacer a la docente o a la institución. Las recomendaciones que le puede realizar la docente de práctica y las recomendaciones del coordinador o el director. Una vez diligenciado, entonces firma el representante legal, firma la docente titular y firman ustedes como estudiantes. Continuamos con el formato FDO 030 y 019, que es el que va a permitir ir haciendo el seguimiento al proyecto de proyección social, que este será un video adicional donde se explicará detalladamente cómo se va diligenciando, pero lo importante es en las 10 horas de observación visionar con la docente titular, directivos de la institución, padres de familia, estudiantes y si hay más practicantes, tanto de la corporación como de otras entidades, precisar la prioridad que deben de realizar. Generalmente se recomienda ubicarse en las necesidades de los proyectos transversales, tales como el proyecto vial, el proyecto ambiental, el proyecto de convivencia, pero también hay unos proyectos que son propios de las instituciones o necesidades de los directivos, como son los relacionados con la escuela de familia. Entonces, organizarla o participar con cualificación para los padres de familia en temas relacionados con pautas de crianza, la importancia del juego en la primera infancia, los estilos de vida saludables, entre otros, de acuerdo a las necesidades. También los proyectos de animación a la lectura, los rincones de lectura, cualificación a las docentes en la nueva planeación y exigencia para la primera infancia, atendiendo a la transversalización de las actividades rectoras, la importancia de los DBA y aquello relacionado con secuencias didácticas o los proyectos de aula necesarios y requeridos para trabajarlos en primera infancia. Entonces son dos formatos, el FDO 030, que se caracteriza porque tiene todos los elementos que lleva un proyecto, tales como el título, el problema, la justificación, objetivos generales y objetivos específicos, el estado de arte o marco teórico que sustenta el proyecto, la parte metodológica y el FDO 19, que es el que va a permitir ir haciendo el seguimiento del cronograma o plan de acción semana por semana para que se vaya monitoreando la implementación de el seguimiento en los indicadores de proceso de impacto cuando se finalice la práctica pedagógica. Luego viene el plan de clase. Una vez se termina todo el proceso de observación y se visiona el proyecto de proyección, entonces ya tenemos 70 horas con el propósito de ir trabajando simultáneamente plan de aula, plan ejecutando como titulares e ir implementando el proyecto de proyección social. Para los estudiantes que van 3 días a la semana, yo les recomiendo que dejen 2 días para la parte de plan de acción en el aula y 1 para el proyecto de proyección. Pero de todo modo, como sabemos que los niños no van a tener una atención y ustedes van a estar 4 horas seguidas trabajando el plan de clase con los niños, en esos cambios es donde ustedes se ejecutan, van avanzando en los momentos de la clase. Recuerden que lo ideal es que cada plan por lo menos sea de 2 semanas y media, pues sabemos que le estamos apostando al inicio del pensamiento crítico, del desarrollo del pensamiento crítico, estamos trabajando funcionamientos cognitivos, desarrollo de competencias, la transversalización de las actividades rectoras. Por lo tanto, pues un plan de clase no se ejecuta en un día,
porque no estamos trabajando información y contenido, sino que los contenidos, los saberes declarativos son el pretexto para el apoyo y el desarrollo